Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, bienvenido una vez más a mi canal Simplemente Redimido. En esta ocasión les traigo un tema súper importante y sé que será de gran edificación para su vida, así como también lo es para la mía. Y es cómo tener gozo cuando todo va mal. Y aunque parece un poquito contradictorio el hecho de estar gozoso cuando padecemos decepciones, momentos oscuros, cuando estamos atravesando la tormenta, cuando estamos atravesando un duelo, ¿cómo se supone que nosotros debemos de estar gozosos o gozarnos? Y quiero resaltar que la Biblia no ignora el sufrimiento, pero nos enseña una forma distinta de cómo nosotros o cómo debe de ser nuestra actitud, y es con gozo. Dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando estés atravesando la tormenta, la dificultad o por cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro control. Y ese gozo que hay que tener cuando estamos en medio de la tormenta no es un gozo superficial, no es un gozo que depende de nuestras emociones, no es un gozo que se pueda fabricar, es un gozo que nace desde lo más profundo de nuestro interior. Quiero empezar haciendo la aclaración de felicidad versus gozos. La felicidad no es lo mismo que estar gozoso. La felicidad depende de lo que me pasa, el gozo depende de quién me sostiene. La felicidad es similar a una montaña rusa. Nuestras emociones un día están al 100, otro día están en 50 y depende mucho de la circunstancia en la que estemos, pero el gozo o el gozo verdadero se mantiene firme a pesar de. Y dice en Primera de Tesalonicenses 5:6, que este es un versículo que me encanta, incluso lo tengo en mi trabajo, frente a mí, tengo una pequeña pizarra y tengo el versículo impreso porque la verdad cada mañana me gusta leerlo, me lo sé de memoria y es como un reinicio de que cada vez que voy a empezar mi trabajo me gusta siempre tener la palabra de Dios fresca en mi día a día. Y dice 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre, dice siempre gozosos, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Estén siempre gozosos, no porque todo va bien, porque estar gozoso no es sinónimo de una vida sin problemas, no es sinónimo de una vida en la que no vamos a tener dificultades, en la que no vamos a atravesar pruebas. Más bien al gozo de estar siempre gozoso, eso es que hay algo, y más adelante le voy a explicar, hay algo dentro de nosotros que no cambia a pesar de cómo se vea la circunstancia en nuestro alrededor. Hay algo dentro de nosotros que no varía. Hay algo dentro de nosotros que no es una montaña rusa. Hay algo en nosotros que no depende de cómo esté mi estado de ánimo. Y estar gozoso no significa reír todo el tiempo, porque incluso cuando nosotros estamos más tristes, cuando las personas padecen depresión, incluso cuando las personas ha pasado alguna decepción o está en duelo, se le hace tan fácil sonreír, se le hace extremadamente fácil tener un rostro alegre, tanto así que usted le pregunta cómo está y esa persona dice de maravilla, cuando por dentro se está quebrando. Entonces no siempre el hecho de que una persona esté riendo significa que está feliz. Felicidad o estar gozoso no es sinónimo de reír. Y es tanto así que nosotros podemos sentir placer
y no necesariamente estar gozoso, porque las personas pueden experimentar placer y ser un miserable. Detrás del alcohol, detrás de las drogas, detrás del salir de rumba, todo eso puede causar felicidad, pero a la verdad solamente oculta tristeza. Detrás del alcohol, ¿qué hay detrás del alcohol? ¿Qué hay detrás de las personas que se drogan? ¿Por qué lo hacen? O de esas personas que salen de rumba simplemente porque tuvieron un día mal, no quieren llegar a su casa, no quieren enfrentar a su familia, no quieren, o simplemente padecieron, están en duelo, y para tratar de sanar ese duelo lo que haces es que salen de rumba para olvidar, para experimentar felicidad. Pero al otro día, ¿qué? O sea, ¿qué pasa cuando ya se acaba la rumba? ¿Qué pasa cuando se va el efecto del alcohol? ¿Qué pasa cuando se va el efecto de las drogas? La verdad es que el dolor sigue incluso aún más fuerte de como estaba al inicio. Y es tanto así que en Proverbio 14 dice que la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Estar gozoso no es una vida sin problemas o dolor. Estar gozoso es tener paz en medio del dolor, en medio del problema, en medio de la circunstancia. Aprender a dar gracias, como decía en Primera de Tesalonicenses. Sean agradecidos en toda circunstancia, agradecidos con nuestro Dios porque Él es nuestra fortaleza. Dice en Jeremías, creo que es en el capítulo 10, el gozo del Señor es mi fortaleza. Por lo tanto, no tengo de qué temer. Voy a confiar en Él, voy a decidir confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Ahora bien, el gozo no es un gozo automático. El gozo es el resultado de una relación constante, íntima y activa con el Espíritu Santo, que ha sido formada mediante la fe, mediante la búsqueda, mediante la lectura de la palabra. O sea, es constante. Y puede mantenerse aún en medio del dolor, aún en medio de la circunstancia, de la pérdida y del sufrimiento. El Espíritu Santo de Dios puede producir gozo en nosotros a pesar de lo que nosotros estemos pasando. Y es el Espíritu Santo el encargado de producir el gozo en nosotros. Si la felicidad dependiera de nosotros y de nuestro estado de ánimo, la verdad nosotros no pudiéramos gozarnos cuando estemos atravesando una dificultad o un problema. Nosotros porque somos débiles. Por eso es el Espíritu Santo, es el encargado de, aunque tú no puedes, aunque estés sufriendo, aunque estés llorando, aunque estés triste, aunque estés en depresión, deleítate en mí. Y produce en nosotros esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y produce en nosotros esa calma y produce en nosotros ese gozo. Dice en Gálatas que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Eso significa que es algo que no se puede fabricar, es algo que no se puede copiar. Ese es el resultado de estar conectado con el Señor. Ese es el resultado de estar diariamente en intimidad con el Señor, nunca dejando de orar. A pesar de yo estar en mi trabajo, a pesar de yo estar en mi casa, a pesar de yo estar en la universidad, en la escuela, en el vehículo, nunca dejando de orar, siempre dando gracias a Dios porque el Señor es bueno y misericordioso. Y Él es quien nos da la vida, Él es quien nos da el sustento diario. Él es quien provee los alimentos para nosotros comer. Él es quien nos sustenta, quien nos libra del mal en la calle. Hay un sinnúmero de cosas por la cual darle gracias a Dios. Estar conectado con el Señor. Depositar nuestras cargas a Él. Entregar todo ese pesar, todo ese dolor
llorar, desahogarnos con Él, decirle, Señor, me duele, Señor, estoy triste. Ser honesta con Él, porque Él es nuestro Padre. Y qué padre no está presto para escuchar a su hijo. Pero nosotros tenemos que fomentar esa relación, esa intimidad y aprender a ver a Dios como un padre, como un mejor amigo, que el Espíritu Santo del Señor es nuestro consolador, que aun cuando estemos llorando en nuestra habitación, padeciendo un momento oscuro en nuestra vida, el Espíritu Santo es quien nos consuela. Es quien nos da paz y gozo aún en medio de las dificultades. Así que nosotros no necesitamos un cambio de circunstancia. Nosotros necesitamos un cambio de fuente, de pedirle al Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, qué estás corrigiendo en mí, qué estás cambiando en mí, qué estás moldeando en mí. Por el cual yo estoy atravesando esta situación. Señor, me duele, pero confío en que tus planes no son mis planes. Ayúdame a alinearme a tu voluntad. A pesar de que no tengo qué comer para mañana, Señor, en ti confío que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Así que este gozo no es emociones, este gozo no se fabrica con emociones. Y dice en Romanos 5, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y sí duele, pero no es el final. Todo eso es parte de la transformación para poder llevarnos a ser ese varón perfecto. Pero aún el Señor quiere cambiarnos. Él nos ama tanto que nos quiere cambiar. No nos deja igual. Quiere corregir esas actitudes, esa forma de pensar que no están alineadas a su voluntad. Pero aún en ese proceso de transformación, Él te dice, tranquilo, toma, te doy paz, te doy gozo. Para que aprenda que tus planes no son mis planes, pero yo no te dejo solo. Pero nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor, porque el Señor, aún en medio de las dificultades, Él conoce por lo que nosotros estamos pasando. Él conoce por lo que usted esté pasando, por ese dolor profundo. Así que aprenda a deleitarse en el Señor, a deleitarse en su presencia, a buscarlo a Él. Y esa paz y ese gozo será el Espíritu Santo el encargado de producirlo en su vida. En el momento en el que usted menos lo espera, usted va a estar sonriendo y va a decir, pero no sé ni siquiera por qué yo estoy sonriendo si no tengo que comer para mañana. No sé por qué estoy sonriendo si me acaban de despedir del trabajo. Y es porque en ese punto de su vida usted ha experimentado la paz y está, porque en ese punto de su vida usted está caminando y está alineado a la voluntad del Señor. Y usted ni siquiera tiene que pedirle al Espíritu Santo que le ayude a contentarse. Él mismo se encarga de producir el gozo, porque usted está enfocado en las cosas de arriba. Usted tiene su mirada en lo eterno. Tiene su mirada puesta en Cristo. A pesar de las tribulaciones por las que nosotros estemos pasando, dice que nos gloriamos en las tribulaciones, porque nosotros tenemos una esperanza viva en el Señor, de que todo lo que nos está aconteciendo es temporal. Y la Biblia nos da muchos ejemplos reales acerca de gozo y de personas que atravesaron momentos más difíciles que quizás en el que usted y yo hemos atravesado. Dice en Hechos 5:40, llamando a los apóstoles después de azotarlo, les intimidaron que no hablase el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron del concilio gozosos. Después de azotarlo, después de amenazarlo, ellos salieron del concilio gozosos. Estaban gozosos aún estando heridos, estaban gozosos aún emocionalmente quizás aterrados o con miedo, después de recibir golpes, de recibir amenazas.
El Espíritu Santo de Dios, a pesar de cómo estaban sus emociones, a pesar de cómo estaban físicamente, el Espíritu Santo de Dios produjo gozo en ellos. Entonces el Espíritu Santo no tiene que ver cómo esté tu carne. El Espíritu Santo no tiene que ver cómo estén tus emociones. Él es el encargado de producir el gozo en nosotros. Pero ellos no tenían su mirada puesta en lo terrenal. Porque dice aquí que le intimaron para que no hablasen el nombre de Jesús. Entonces ellos no andaban ni siquiera pensando en qué iban a comer, qué iban a vestir, qué iban a conseguir, qué metas se iban a trabajar, qué metas ellos iban a trazar. Ellos estaban enfocados en predicar el Evangelio de Cristo, en llevar las buenas nuevas. Su enfoque no estaba en nada terrenal, su enfoque estaba en lo eterno, en compartir las buenas nuevas con las personas. Y cuando usted está conectado, como le decía ahorita, cuando usted está conectado con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, Él es encargado de producir la paz, el gozo, de sanar esa enfermedad, de sanar esa tristeza, la depresión o cualquier circunstancia por la que usted esté atravesando. Pero esto no se trata de algo terrenal, esto es espiritual. Cuando usted pone su mirada en lo eterno, cuando usted pone su mirada en Cristo, el Espíritu Santo se encarga del resto. Porque esto no se trata de debilitar la carne, sino de fortalecernos en el Espíritu. Y a veces hay que cantar herido para que el gozo del Señor se fortalezca en nosotros. A veces hay que levantar la mano aún en medio de la circunstancia y adorar y exaltar y dar gracias a Dios, aún por el proceso por el cual nosotros estamos atravesando. Dice en Nehemías 8:10, no te desalientes ni te entristezca, porque el gozo del Señor es su fuerza. Y lo que viene del Espíritu no necesita saber cómo está tu carne. Así que lo que Dios da, el mundo no te lo puede quitar. Lo que el Espíritu Santo produce en ti, a pesar de las circunstancias no van a quitar ese gozo que hay dentro de ti. Incluso hay un coro muy popular, de eso saben mucho las personas de la vieja escuela, como dicen, y es que dice, el gozo que tengo yo, este mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Eso está más que claro. Pero nuestro trabajo es fortalecernos en el Espíritu, aprender a deleitarnos en la presencia de Dios. Dice en Salmos 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Qué bonito. No en el resultado, no en la meta, no en lo que yo obtuve, no en lo que yo compré, no en lo que me dieron. Es en su presencia que hay plenitud de gozo, de paz, de tranquilidad. Entonces su trabajo es estar conectado a la presencia de Dios en todo tiempo, en todo momento. Eso es lo único que hacer. Ya luego todo lo demás, el Espíritu se encarga de todo lo demás. Pero aprender a deleitarnos, a buscarlo, practicar la gratitud diariamente. Si aún no tienen un hábito de lectura, de oración, empiecen con 5 minutos. Pero elija un horario en el que usted no pueda romper ese horario y empiece con 5 minutos, dándole gracias a Dios, hablando con el Señor. Si se le hace difícil orar con los ojos cerrados, puede orar con los ojos abiertos. A mí, para ser honesta, me gusta más orar con los ojos abiertos, aunque en algunos momentos cierro mis ojos para poder tener mayor concentración. Pero se me da más el orar con los ojos abiertos. Entonces, si usted no puede cerrar los ojos porque se distrae mucho, puede orar con los ojos abiertos. Trate de crear el hábito o póngase un recordatorio cada media hora de dar gracias al Señor. Gracias al Señor porque me permitiste llegar a la escuela. Gracias, Señor, porque me permitiste llegar sano y salvo a mi casa. Gracias, Señor, porque hoy me fue bien en mi examen. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres Dios, porque diste tu vida por mí para salvarme. Aunque yo no lo merezca, Señor, tú has sido tan bueno, tan misericordioso conmigo. Y cada día tu misericordia se renueva. Dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, trata de practicar la gratitud
conectarte con el Espíritu Santo, orar, buscarlo, darle gracias. Trata de rodearte de personas que te animen, no que te hundan, personas que te ayuden a conectarte aún más con el Señor, con personas que compartan tu misma fe, con personas que te recuerden que Dios es el que te sostiene, que es el Dios que hace lo imposible, lo hace posible, porque Él es el Dios de lo imposible. Personas que te recuerden que no estás solo, que tienes a un Dios que vela por ti, que tienes a un Dios que te cuida, que te protege, y que a pesar de lo que tú estés pasando, que a pesar de a lo que te estés enfrentando, que sin importar el tamaño de la tormenta, aprendernos a deleitar en Él, aprender que Él tiene el control de todas las cosas, aprender que Él es el encargado de que todas las cosas funcionen. Así que si estás atravesando por ese momento, aprende a dar gracias y pídele al Señor que te ayude a ver cuál es su voluntad en medio de esa circunstancia, qué Él está cambiando en ti, qué está corrigiendo en ti, qué tú necesitas aprender de esa situación en la que tú estás pasando. Y habla con Dios. Exprésate con Dios, desahógate con el Señor, pero no dejes de conectarte a la presencia del Señor. Aprenda a tener una relación íntima con el Espíritu Santo, que es nuestro amigo, nuestro consolador, que es nuestro guía, que siempre está ahí para apoyarnos. Entonces quiero finalizar leyendo a 2 Corintios 4:17, que nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce una vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que tener gozo en medio de las tribulaciones, en medio del problema o cuando todo va mal, es difícil. No es fácil, pero es posible. Solo tienes que tomar una decisión diariamente de confiar en el Señor, de mirar hacia arriba y recordar quién es Dios, de recordar quién es el que te sostiene. Así que Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar solo. Y el Espíritu Santo será el encargado de, aún en medio del dolor, producir el gozo del Señor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermanos, Dios le bendiga. Hasta aquí ha llegado este episodio. Espero que haya sido de gran bendición para su vida. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.